De forma inesperada, el presidente Iván Duque se adelantó y propuso un incremento del salario mínimo de 2 dígitos, equivalente a más del 10%, algo que nunca se había visto, la verdad. No es que uno sea mal pensado ni aguafiestas, pero ¿a son de qué este anuncio? ¿Qué hay detrás de esta aparente generosidad? No se lo esperaban ni siquiera las mismas centrales obreras que hoy plantearán sus exigencias en la mesa de concertación salarial. Pues vamos a saludar a esta hora de la mañana a Bruce McMaster, presidente de la ANDI, quien muy amablemente nos acompaña a esta hora. Doctor Bruce, qué gusto, muy buenos días. Juan Diego, buenos días a usted y a todos los televidentes de Caracol. El presidente Duque dijo que venía negociando hace rato esta posibilidad con los empresarios. ¿Cree usted que en pandemia, tras la crisis, las altas tasas de desempleo, la informalidad, si bien se ha mostrado cierta recuperación productiva, ¿están dadas las condiciones? ¿Es responsable esto? Claro, Juan Diego, es que justamente esas razones que usted ha esgrimido son las razones que nos obligan en este momento a pensar con un espíritu mucho más solidario, un espíritu solidario. Fíjese usted que de alguna forma también en algún momento hubo sorpresa alrededor de la posición nuestra sobre la tributaria, y es realmente el reconocimiento del empresariado de que estos 2 años han sido años extraordinarios, que no son los años que nosotros hubiéramos programado ni planeado para producir, por ejemplo, más productividad o aumentar las utilidades. No, la sociedad colombiana se vio golpeada muy fuertemente, especialmente las personas más vulnerables, y por eso, por ejemplo, hicimos en su momento la propuesta de la tributaria, donde dijimos claramente, por favor, no le cobre a las personas, las empresas deberíamos pagar ese incremento en impuestos, no le cobre usted a los más vulnerables. Hacemos el esfuerzo en este momento, posponemos de alguna forma nuestras proyecciones de crecimiento o nuestras proyecciones de rentabilidad, pero estabilicemos de alguna forma el país en términos de sus necesidades sociales y en términos de la población con mayor vulnerabilidad. Este es exactamente el mismo caso. Este es un caso en donde usted vio no solamente lo que sucedió en la pandemia durante el año 2020, que hubo una caída de ingresos importante en las familias colombianas, sino también vio lo que ha sucedido o ha visto lo que ha sucedido en términos, por ejemplo, de inflación, especialmente de inflación de alimentos. Este año no ha sido fácil. En ese orden de ideas dijimos, vamos a hacer un esfuerzo, veamos cuánto logramos subirlo. Hicimos la propuesta donde coincidimos con el gobierno nacional. Había que mirar un tema y un aspecto que siempre ha sido fundamental en el incremento de salario mínimo, que son las finanzas públicas. Y afortunadamente, dado que habíamos hecho la tributaria que hicimos en el mes de agosto, las finanzas públicas permiten en este momento que el Estado también cubra la parte que le toca cubrir relacionada especialmente con pensiones. Sí. De manera que sí es probablemente una ruptura, digamos, en la tradición más ortodoxa de cómo Colombia usualmente ha hecho sus cosas, pero recuerde usted que yo publicaba una columna el año pasado que titulamos Pensar lo impensable, no sé si la recuerda. Sí. En esa columna justamente estábamos diciendo, hay que actuar distinto, pensemos un poco diferente, el terreno de juego nos cambió, el mundo cambió, no estamos en el mundo ortodoxo, entonces veamos a ver cómo podemos ofrecer soluciones que respondan a esa necesidad. Sí, me acuerdo perfectamente de esa columna, recetas diferentes a las que ya se han venido o se venían imponiendo. ¿Por qué ahora sí, doctor Bruce, es conveniente esta alza mayor, poner más dinero en el bolsillo de la gente, que compren más, que se mueva más la economía, y no lo era en otro momento, inclusive sin pandemia? No, es que el tema realmente es que el golpe fue tan grande, Juan Diego, que sin duda esto va a implicar un esfuerzo y un sacrificio para muchas de las compañías. Esto no es sin costo, esto tiene un costo grande. Un poco la reflexión ha sido, dada la situación que hay en este momento, ¿vale la pena asumir ese costo o tendríamos que asumir ese costo si queremos de alguna forma atender a la población más vulnerable? Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con la competitividad? Seguramente se va a afectar. ¿Qué va a pasar eventualmente inclusive con los niveles de informalidad? Es probable que puedan eventualmente aumentarse, pero sin duda, digamos, lo que hay en este momento es como un consenso alrededor de que el objetivo primordial de la sociedad nuestra en este momento debe ser la solidaridad. Claro. Fue un momento muy grave. O sea, mucha gente compara, digamos, desde el punto de vista económico, lo que hemos vivido con una posguerra. Pues bueno, estamos tratando de solucionarlo, estamos tratando de recuperarnos. Sí. Afortunadamente la economía ha crecido, ya solucionamos el tema de estabilidad fiscal del Estado. Ahora pensamos un poco en las personas y probablemente el año 2022 será mejor para todos. Doctor Bruce, tal y como está planteada esta propuesta, el salario mínimo hoy, en el 2021, 908.526 pesos. El alza propuesta, 10.7%, pondría el salario en 1 millón de pesos, sin incluir
el auxilio de transporte, que hoy por hoy está en 106.454. ¿Hay incremento también en el auxilio de transporte? Nosotros esperaríamos que ese incremento, Juan Diego, fuera el reflejo realmente de la inflación. Este esfuerzo es gigantesco. Realmente más que eso no podemos que prácticamente ni un peso más porque realmente el esfuerzo es muy, muy grande y lo saben todas las compañías y lo sabe usted. Pues usted ha hecho preguntas, digamos, en ese sentido. De manera que nosotros sí esperaríamos que el incremento fuera realmente la inflación. No quiero ser negativo ni mucho menos, pero tanques de pensamiento, que usted también conoce muy bien como Fedesarrollo, ANIF, la misma COPI, que reúne a los pequeños y medianos empresarios, sugieren un aumento por el orden del 7 o 7.5%, puesto que más de eso implicaría un impacto negativo que aumentaría los costos de nómina. ¿Qué opina usted? Sí, sí, bueno, esa ha sido la teoría tradicional y esa ha sido básicamente la argumentación que siempre ha salido, digamos, de esos centros de pensamiento. Nosotros también lo hemos defendido en el pasado. Pero nuevamente, Juan Diego, la pregunta es si usted sigue utilizando las mismas recetas cuando tiene una situación tan extraordinaria. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día. Quizá, fíjese usted, hicimos cosas distintas. Nadie esperaba, por ejemplo, que el crecimiento económico del año 2021 pudiera otra vez llegar a los niveles del año 2019. Yo mismo dije en alguna entrevista con usted y con otros de sus colegas que nos íbamos a demorar por lo menos 3 o 4 años en recuperar el dato del año 2019. Y fíjese que gracias a que se hicieron cosas no tan ortodoxas, logramos nosotros que el crecimiento del país este año sea cerca del 10% también. Entonces, si usted, digamos, acude a la economía clásica tradicional, seguramente esa va a ser la receta, la que están planteando los tanques de pensamiento. Sí. Nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo especial en este caso, un esfuerzo muchísimo más volcado a las personas más vulnerables, probablemente aplazando, sí, crecimientos de compañías o crecimientos de utilidades de compañías, pero asegurando que tenemos una economía mucho más sana y una economía mucho más solidaria. Claro. Doctor Bruce, hoy, según los datos, está proyectada la inflación por el orden del 5%, la productividad del 2021 1.19%, fue negativa en el 2020, menos 0.6%, y la tasa de desempleo en octubre, de acuerdo al DANE, 11.8%. ¿Esta medida garantiza que las empresas sigan contratando o tendrá algún impacto también en la informalidad? Sí, nosotros hacemos también un llamado a los empresarios para que mantengan los niveles de contratación que tienen, para que mantengan la formalidad. Nuevamente, es un ejercicio. Usted está acudiendo nuevamente a los argumentos verdaderamente clásicos de la economía y fíjese que lo ha hecho en varias veces. Bueno, lo respeto, además me parece bien que usted lo haga de esa forma. La pregunta es, ¿qué es lo que más necesita Colombia en este momento? ¿Cuál debe ser la prioridad en Colombia? Inclusive yo le diría, nosotros que hemos sido grandes defensores de la competitividad, por supuesto creemos que cuando uno tiene una competitividad en largo plazo muy grande, uno genera mucho más empleo y ojalá mucho más empleo formal. Claro que sí. Okay. La pregunta que tiene que hacerse uno nuevamente frente a los libros de economía, porque es que los libros de economía no dicen eso, es qué le pasa a un país cuando tiene que enfrentar una situación en donde en algún momento el desempleo llegó hasta el 21% como el año pasado, luego se vino recuperando. ¿Qué le pasa a un país cuando tiene un decrecimiento de su economía del 6.8% o un déficit en las finanzas públicas del 8.6%? Esa es la pregunta que hay que resolver y no se le puede olvidar a los analistas que es que no estamos en este momento en el escenario normal de los libros de economía, no, estamos en un escenario distinto en donde si bien afortunadamente este año 2001 nos ha llevado a una recuperación importante en términos del Producto Interno Bruto, es quizás el momento de aprovechar para hacer este esfuerzo extraordinario. Probablemente volveremos, digamos, a los senderos de un crecimiento económico que nos permita, digamos, por ejemplo, llegar a niveles de pobreza otra vez del estilo de los que teníamos en el año 2017 o 2018, probablemente, pero tenemos que trabajar en ello. Y las recetas tradicionales probablemente no son las mejores para enfrentar los momentos de choque y crisis como el que estamos teniendo hoy en día. Me parece maravillosa esa posición. 10.07% es la propuesta que ha planteado el presidente, el gobierno, en esta mesa de concertación y de política salarial. ¿Qué pasa, doctor Bruce? Déjeme robarle unos minuticos aquí a producción. ¿Qué pasa si a la mesa se sienta con una propuesta todavía mayor las centrales obreras, que podría ser del 12% o más, ¿no? Sí.
Nosotros esperaríamos que ellos fueran razonables, que entendieran, digamos, el esfuerzo que se ha hecho. Ya algunos de ellos en entrevistas y en declaraciones que han hecho habían dicho que ellos querían, ellos pedían que hubiera un incremento de al menos el 10% para poder llegar a algo parecido al $1.000.000. Bueno, pues ese esfuerzo se está haciendo ya. Estamos de alguna forma también poniendo todo sobre la mesa en este momento, casi que para evitar enfrentamientos innecesarios o desgastes en negociaciones innecesarias, que van, que vienen, que el uno dice piña y el otro dice papaya para que al final terminemos en una fruta por la mitad. Realmente yo creo que es verdaderamente un acto donde esperamos la racionalidad de todos, la razonabilidad de todos también, y que podamos llegar en forma concertada, ojalá fácil, a decir sí, vale la pena hacer este esfuerzo en este momento por los más vulnerables, hagámoslo bien, hagámoslo amablemente, hagámoslo con unión. Podemos tener diferencias ideológicas, por supuesto, y las tenemos en Colombia todas, pero si hay algo que nos une, que sea esto. Me parece que es una buena oportunidad para ellos, Juan Diego. Y maravillosa también esa posición de experimentar ecuaciones y recetas diferentes a las ortodoxas. Doctor Bruce, qué gusto tenerlo. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Feliz día. No, gracias por la invitación, Juan Diego. Le mando un abrazo. Un abrazo.